Vamos a predicar sobre el libro de Salomón, de los proverbios de Salomón. Sabemos que fue un libro escrito por él, este, y, y fue el propósito de estos libros era para que fueran para enseñar al pueblo de Dios y a los jóvenes en aquellos tiempos a llevar una vida agradable ante Dios y evitar tragedias que resultan en, por el pecado. Bendito Dios de gloria. Sabemos que la palabra de Dios aquí dice este, que, que tenemos que confiar en Dios. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y esto a mí me lleva a ver el libro de Primera de Reyes. De Primera de Reyes en el versículo 3 del 5 al 9. Fue cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios. Fue que Dios se le mostró. Dios se le mostró en un sueño a Salomón. Y, y sabemos que, que Salomón era hijo del rey David. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 5 de Primera de Reyes, 3 5 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaban y quemaban incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Gabaón, Gabaón era un lugar, era un lugar de la capital de los heveos, que estaba aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era un lugar alto principal donde se encontraba el tabernáculo de Moisés y el altar de bronce original ante de la destrucción del templo. Ellos iban a quemar, hacían holocaustos, hacían sacrificios, porque ese lugar, no estaba construido todavía el templo en esos tiempos. Y ellos buscaban esos lugares. Ellos iban seguido a, a ese lugar llamado Gabaón. Y dice aquí la palabra del Señor que dice que en los lugares altos, dije, él iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Mas Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado a tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío,
tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí donde él le pidió la sabiduría a Dios, porque dice la palabra que él era un joven y él no tenía experiencia, no sabía cómo liderar a un pueblo tan grande que no se podía ni contar. Él era un joven inexperto, pero a Dios le agradó lo que él le pidió, porque él le pidió sabiduría y ese fue de agrado para Dios, porque él pudo haberle pedido para su propio beneficio, pero él le pidió la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y vemos aquí que Dios se lo da. Dios le da la sabiduría para a Salomón. Y no solo le dio la sabiduría, porque fue que a Dios le agradó lo que él le había pedido. Porque era un joven en aquellos tiempos. Y, y él dejó a un lado todo lo que tal vez un joven en estos tiempos hubiera pedido. Él escogió algo que fue de agrado para Dios, porque la sabiduría lo iba a él iba a poder discernir las cosas buenas y las cosas malas, tomar buenas decisiones, porque era la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le dio, que Dios le había dado a él para poder liderar a su pueblo, para poder caminar agradando a Dios. Y vemos que Dios le da no solo sabiduría, Dios le da riqueza. Y en esos tiempos hubo prosperidad en aquel pueblo, en aquellos pueblos. Dios, todo era prosperidad, todo era bueno, porque, porque Dios estaba con él. Su corazón, dice aquí en la palabra que amó Salomón a Dios. Dios lo amó, Salomón amó a Jehová. Y aquí lo que me, me gusta aquí de la palabra que él dice que él siempre anduvo con su padre, y caminando en obediencia con su papá, con el rey David. Y él andaba viendo lo que su padre hacía. Y, y Dios, y a Dios le agradó también. Porque aquí en la palabra de Dios, aquí dice, dice aquí, mas amó Salomón a Jehová, porque andando en los estatutos de su padre, él seguía la ley del padre, porque David seguía la ley de Dios, no era cualquier ley. Por él, y miramos que aquí habla de los proverbios, que habla mucho a los jóvenes, y él era un joven que seguía los pasos de su padre. Y el rey David era un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando
cuando nosotros miramos, nos caminamos en rectitud, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, nuestros hijos miran lo que nosotros también estamos haciendo. Ellos están viendo y ellos van a seguir ese mismo camino. Si nosotros caminamos agradando a Dios, si nosotros caminamos buscando a Dios, lo que nuestros hijos van a aprender es amar a Dios, es a tener reverencia a Dios. Por eso este libro de los Proverbios es un libro bonito, es un libro poético que habla a los jóvenes. Y miramos que aquí Salomón fue prosperado y él fue el rey de esa gran nación. Y miramos que Dios estaba con él. Y miramos que Dios estaba con él y él caminó delante de Dios porque él amaba a Dios. Y miramos que aquí dice en la palabra del Señor que vamos a buscar en Primera de Reyes 11, 1 al 6. Vamos a ir a la palabra del Señor. Poderoso. Del 11, 1 al 6. Y aquí dice la palabra del Señor que dice, pero el rey Salomón amó además, dije, de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón cuando Salomón era ya viejo. Miramos que Salomón era aún él, obteniendo él la sabiduría en su juventud. En su juventud, Dios le dio todas las riquezas, le dio la sabiduría, él gobernó, pero miramos que también el corazón de él fue apartado del corazón, el amor hacia Dios, porque él, siendo un hombre sabio, sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, al final terminó fallándole a Dios. Terminó fallándole, conociendo, siendo el más sabio en esos tiempos. No había otro sabio como él, porque Dios le había dicho que no se levantará otro sabio en sus tiempos como él. Siendo un hombre tan sabio, al final terminó fallándole a Dios, apartando su corazón de Dios. Y miramos que aquí es un ejemplo de que hay consecuencias, la consecuencia para bien y consecuencia para mal. Pero aquí miramos que él en sus tiempos recibió buenas consecuencias por sus buenas decisiones,
porque estaba caminando conforme al corazón de Dios. Él era sabio en todo en todas sus decisiones, porque él temía a Jehová. Pero al final miramos que tomó otra decisión contraria, porque su corazón se apartó, porque no cumplió la ley que Dios, un mandamiento que Dios le había dado, que no se juntara con otros pueblos. Y miramos que él falló de una manera porque tenía muchas mujeres. Y esa es una consecuencia que él lo llevó a fracasar. Y aquí miramos esto como ejemplo. Cómo Salomón, siendo tan sabio, al final terminó fallándole a Dios. Y aquí la palabra de Dios, nos manda a confiar en Jehová, a confiar en Él, a reconocerlo en todos nuestros caminos. Y aunque Salomón lo reconoció en todos sus caminos, pero al final le falló, porque a veces no confiamos de corazón a Dios, porque cuando uno pone la confianza en Dios, uno está confiado porque sabe que quien está respaldando es Dios. Cuando uno confía en Dios, no importa lo que se levanta, nosotros creemos y confiamos en un Dios poderoso que nos guarda, que nos ayuda a caminar cada día. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Cuando caminamos en obediencia, todas las decisiones que tomamos son buenas, porque estamos confiando en Dios. Las decisiones que tomamos no son decisiones propias, son decisiones que las ponemos delante de Dios. Se las consultamos primero a Él, porque Él es el que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y dice la palabra de Dios que teme a Jehová. Cuando tememos a Jehová, tememos a Dios, nos apartamos del mal. No queremos fallarle a Él, porque porque conocemos su palabra, porque conocemos a Él, porque el temor no es un temor, por decir, un, un miedo, un pánico, no, es un temor santo, es un temor que no le queremos fallar, porque sabemos que Él nos ama a nosotros y que sabemos que Él es santo y que a Él no le gusta, a Dios no le gusta que nosotros le fallemos. Pero el que ama a Jehová sabe caminar delante de Él y no hace cosas que a Él no le agradan. Aún donde uno anda con ese temor. Uno anda a la mente de que si un pensamiento malo, uno ya le pide perdón a Dios. Cualquier cosa, porque hay un temor dentro de nosotros, porque no queremos fallarle a Dios. Queremos caminar delante de Él, agradándolo a Él. Por eso no le queremos fallar. Y ese es el temor que tenemos nosotros. No es un miedo a Dios, porque nuestro Dios no es malo. Nuestro Dios nos ama y nosotros queremos agradarlo a Él. Por eso tenemos el temor de no fallarle, de caminar bien delante de Él, y sentir que estamos agradando a Dios. El poderoso es el nombre de Jesús. Miramos que Dios
nos manda a confiar en Él. Dios nos manda a caminar en rectitud, pues, y que todos nuestros caminos sean que todos nuestros caminos Él nos va a guiar. Él va a ser el que va a guiar todos nuestros caminos. Él va a alinear todo. Porque cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, todo obra para bien. Porque Él sabe. Él quita todo lo malo. Él quita todo tropiezo. Cuando confiamos en Él, cuando dependemos totalmente en Él, entonces todo nuestro caminar lo presentamos delante de Él. Y Él es el que se encarga de guiarnos, de llevarnos por donde Él quiera llevarlo. Él endereza todo lo torcido. Entonces nosotros caminamos delante de Él, porque ese es el agrado de Dios. Dios es lo que quiere que confiemos en Él, que nuestras decisiones, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Porque miramos el ejemplo de Salomón. Él pidió la sabiduría de Dios. Porque a veces, si él hubiera tomado sus propias decisiones y hubiera dicho, no, yo puedo con este pueblo. Yo soy el hijo del rey y yo puedo también. Entonces, iba a ser un fracaso. Él no iba a poder, porque la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Dios da la verdadera sabiduría. Y el que es sabio, el que sabe el que es sabio, sabe agradar a Dios. Porque la sabiduría nos sirve para todo, para tomar decisiones, para discernir entre lo bueno y lo malo. Todo, en todo nos ayuda. Y la ponemos y sabemos ponerlos en las manos del Señor. Porque la sabiduría de Él viene de Dios, todo. Sabemos que a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Cuando nosotros confiamos en Él. No importa lo que uno esté pasando, no importa situaciones que cada quien pasa, no importa. Confiamos en Él, porque sabemos que Él nunca nos va a dejar solo. Sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios y que todo lo que hagamos tiene para agradar a Dios. Todo tiene que ser para agradar a Dios, porque ya no nos mandamos solos, porque nosotros queremos que Él gobierne nuestras vidas. Por eso caminamos apartados del mal, porque tememos a Dios. Tememos a Dios. Caminamos apartados de todo mal. Poderoso es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es lindo y Él lo único que quiere es que nosotros dependamos de Él. Que nosotros vivamos para agradarlo a Él siempre. Siempre para agradarlo a Él. Y si hay algo que a Dios le agrada, un corazón entendido. Un corazón que es sabio. Es sabio en todos los aspectos, porque la obediencia agrada a Dios.
cuando uno camina en obediencia, uno camina agradando a Dios porque Dios, para eso Dios nos enseña en su palabra. Pues dice, fíate de Jehová, confiar en Dios de todo tu corazón, todo tu corazón. Cuando Dios nos dice de todo tu corazón, es que tenemos que confiar plenamente en Él, de que Él nunca los va a dejar solo. Él nunca nos va a dejar solo. Él siempre va a estar ahí. Va a estar siempre al cuidado de aquellos que se guardan para Él, de aquellos que no quieren fallarle. Siempre va a estar al cuidado Él. Por eso tenemos que caminar, no apoyarlos en nuestras propias opiniones, en nuestras decisiones, no. Apoyarlos en Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Porque Dios nos dejó su palabra para nosotros caminar en rectitud delante de Él. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos agradando a Dios? Porque si estamos viviendo lo que es la palabra de Dios, si lo que hablamos, lo que predicamos, vivimos, agradamos a Dios, allí estamos agradando a Dios. Eso es confiar en Dios. Ahí conocemos a Dios. Dios nos habla en su palabra. ¿Cuáles son sus leyes? Todos sus estatutos. Entonces, miramos que Dios aquí no, Dios quiere que nosotros vivamos en esa obediencia. Y a veces caminamos nosotros por situaciones, ignoramos la voz de Dios, seguimos nuestras propias opiniones, confiamos en nuestras propias decisiones, caminamos por donde nosotros queremos, y nos apartamos de Dios. El temor de Dios ya no es el mismo. Ya no es el mismo como ahí dice en la palabra del Señor en Primera de Reyes que Salomón amó a Dios. Él lo amaba a Dios y a Dios le agradó. Por eso Dios se le presentó en un sueño. Pero ¿cómo nosotros podemos empezar amando a Dios, sirviéndole a Dios de corazón? Pero podemos terminar también perdiendo ese temor. Miramos que este rey empezó bien y terminó mal. Terminó desobedeciendo a Dios. Terminó haciendo lo que él quería. Ya no apartó su corazón del corazón de Dios. Y aquí miramos que el rey Salomón le falló, casi venía haciendo lo mismo como el rey David, su padre. Tuvieron casi el mismo pecado, pero con una diferencia diferente. De que el rey David se humilló. El rey David se humilló y reconoció que él falló, le falló a Dios. Y su hijo Salomón le falló a Dios, pero en él no hubo arrepentimiento. Terminó mal. ¿Y qué es lo que nos lleva el no confiar en Dios? El no poner a Dios en nuestros caminos, el no ser prudente, el no reconocerlo a Él, el no temerle a Dios, nos lleva a una consecuencia mala. Al final terminamos mal, porque podemos empezar bien, pero podemos terminar fallándole a Dios. Podemos terminar fallándole a Dios, caminando
ignorando la voz de Dios. Porque aquí miramos que el rey Salomón se apartó totalmente. ¿Por qué? Porque hubieron muchas influencias ahí que dañaron su corazón. Y es muchas veces lo que pasa con nosotros también, que a veces no escuchamos la voz de Dios, no estamos escuchando la ley de Dios, lo que Dios nos está mandando. Decimos que confiamos en Dios, pero en verdad no confiamos realmente en Él. A veces decimos, Señor, yo le temo a Dios, pero solo Dios sabe lo que allá donde nadie lo mira, falla. Allá donde piensa que nadie puede ver nada, a veces ahí le falla. Entonces es un temor falso, porque el temer a Dios ese es todo el tiempo, porque el que teme a Dios lo camina en la mente día y noche. Aun cuando duerme, piensa en su Dios. Aun sus sueños se los presenta Dios. Sus caminos se los presenta Dios. Y ven si maneja en su carro, está en su trabajo, va por el camino, él va pensando en Dios y va y procura serle fiel a Dios donde ande, porque le teme a Dios, no le quiere fallar, porque Dios ha sido bueno con él. Cuando confiamos en Dios, todo obra para bien, todo es bueno, todo es bueno. Pero aquí miramos una consecuencia, las consecuencias, las consecuencias de no obedecer a Dios. Miramos a este rey, cómo al final perdió su vida. Murió Salomón. Pero dice la Biblia que él no tuvo un arrepentimiento como su padre. Él se humilló. Él se humilló. Y nosotros tenemos que caminar agradando a Dios. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos trae la desobediencia? Muerte, y muerte espiritual. Tal vez no vamos a morir como murió, pero espiritualmente los vamos a morir. ¿Y qué pasa cuando espiritualmente nos morimos? Ya estamos perdiendo el temor a Dios, ya estamos perdiendo la confianza en Dios, ya no hay prudencia en nosotros. Todo se termina. Todo se termina. Ya empieza a escuchar otras voces, ya vienen otras personas y ya empieza ahí a, tomar, a hacer como pláticas, no sé, el diablo sabe cómo hace para apartarlo uno, pero eso es cuando espiritualmente se está vaciando el creyente. Así también nosotros nos vaciamos cuando ya todo lo que la palabra de Dios dice, que hay que confiar en Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dios sabe si nosotros no confiamos en Él, nosotros tomamos malas decisiones. Todo lo que hacemos nosotros fuera de Dios es malo. Cuando nos vaciamos espiritualmente, ya morimos. Ya no nos da deseo de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de predicarle a alguien, ni de saludar al hermano, ni de darle un abrazo al hermano. Ya todo es simple, todo se vuelve simple, porque no pusimos
a Dios en medio nuestro, porque Él es la base, Él es el primero, Él es el primero que tiene que estar en cada uno de nosotros. Por eso acontece de que cuando ya espiritualmente nos vamos secando, empieza a acontecer cosas distintas. Ya no siente el mismo gozo, lo que siente es miedo. Ya no se siente aquella, aquel gozo, sino un vacío espiritual. Ya no hay paz, ya no hay, ya no está todo lo que sentíamos antes. Ya no hay nada de eso. Venimos a mirar las cosas diferentes y empezamos a actuar con nuestras propias medidas. Caminamos sin la dirección de Dios, porque se acabó el temor a Dios, porque se acabó la confianza en Dios, y empezamos y buscamos nuestros propios caminos, así como el rey Salomón se perdió con sus mujeres, porque ese fue el problema de él, que no le hizo caso a la voz de Dios, a lo que Dios le dijo, que no se juntaran con esos pueblos, que no se juntaran con nadie, pero desobedecieron a Dios y terminaron mal. La consecuencia de una mala decisión. ¿Qué decisión nosotros hemos tomado? ¿Qué es la decisión que tomamos nosotros? ¿Es una decisión buena o es una decisión mala? Porque la decisión buena es la que uno camina en la obediencia. Cuando uno cuando uno busca la obediencia de Dios, cuando uno quiere agradar a Dios, todo es bueno. Pueden pasar situaciones, porque es distinto pasar una situación difícil, cualquier problema que acontezca. Cuando tú confías en Dios, nada te va a cambiar lo que en quien tú crees o confías. Nada te cambia tu pensamiento, nada te aparta tu corazón de Dios. No, eso pasa porque tu confianza está puesta en Dios. Tu confianza está puesta en Dios. Pero cuando caminamos haciendo en desobediencia, viene una consecuencia mala. Porque todos los problemas que tal vez que pasaron, cuando tú caminaste en obediencia y tú los miraste y creíste que tu Dios, que nuestro Dios, Él quita toda carga. Todo eso es pasajero, pasa, porque Dios está con nosotros. Nuestro corazón está puesto en Dios. Creemos en su palabra. Fielmente, firmemente creemos en Él. Es distinto cuando andamos en desobediencia. Acontece todo eso, nos atribulamos, lloramos, porque fallamos, porque anduvimos en desobediencia. Todo nos lleva a un caos. Espiritualmente nos secamos, nos apartamos de Dios, ya no sentimos su presencia. Y esas son las consecuencias de que cuando uno es sabio, cuando Dios le da la sabiduría al hombre, al creyente, el creyente camina sabemos qué es lo bueno y lo malo por la palabra de Dios. Ya Dios nos ha dado por medio de su palabra la sabiduría, el entendimiento. Él nos iluminó la mente
Él nos ha iluminado el entendimiento para poder comprender las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner nuestros caminos en las manos de Dios para que siga Él tratando con cada uno de nosotros. O vamos a hacer como aquel rey que al final terminó desobedeciéndole a Dios, terminó haciendo lo que él quería. ¿Y qué pasó? Resultó que él murió, quedó otro rey y él murió en desobediencia, porque no hubo arrepentimiento en él. No hubo nada de arrepentimiento en él. Y aquí nosotros tenemos que meditar siempre. Meditar si estamos agradando a Dios. Si en verdad Dios está con cada uno de nosotros, porque Él es bueno, Él es misericordioso con cada uno, con todos. Miramos que Él, cuando alguien se humilla, Él perdona, Él nos perdona. Él perdonó al rey David. Él le falló, pero Él se humilló. Y dio un corazón contrito y humillado, nunca Dios lo desprecia. Es distinto cuando hay humillación, cuando se reconoce en qué hemos fallado. Dios está ahí para perdonar nuestros pecados, pero hay que apartarnos del mal. Apártate del mal, dice aquí en la palabra de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová. Tenemos que apartarlos del mal. Apartarse del mal no es solo andar en el mundo, porque todo lo que a Dios no le agrada es malo. Podemos desagradar a Dios a veces andando en pláticas que nosotros no nos conviene andar. Podemos andar aún en nuestros trabajos, teniendo pláticas con amigos que tal vez no van a la iglesia, pero nosotros estamos ahí y ellos tienen una plática. No podemos involucrarnos en una plática de alguien que no es de Dios, que no va a la iglesia. Y a veces ponemos oído y desde ahí estamos desagradando a Dios en lo más mínimo, lo desagradamos. Pero aquí Dios nos ha dado el entendimiento a cada uno de nosotros, la sabiduría para poder discernir las cosas buenas y las cosas malas. Sabemos que por la palabra de Dios sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero somos cada uno de nosotros como si queremos agradar a Dios o no queremos agradar a Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a tomar una decisión buena o una decisión mala? Pero aquí Dios nos manda a nosotros a ser prudentes, a confiar en Él y a ponerlo Él en nuestros caminos. Bendito es el nombre de Dios, poderoso Dios. El que es prudente sabe lo bueno y sabe lo malo también. Sabe apartarse de donde no le conviene estar. Poderoso es el nombre de Dios, porque a Dios le gusta que camine uno en justicia, así como es Dios. Caminar en justicia es caminar según el carácter de Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya.
Vamos a leer un poquito de la palabra en Isaías 26:3 al 4. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Hay poder en Jesús. Vive Dios. Isaías 26:3 al 4. 26:3 al 4. Dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Poderoso Dios, aleluya. En Jehová. Y la palabra nos habla claro que tenemos que confiar en Él perpetuamente. Confiar en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos fortalece a cada uno de nosotros. Cuando no confiamos en Dios, todo se termina, hermano. Porque si Él es mi fortaleza, Él me ayuda a caminar. Él me ayuda a seguir adelante. Pero cuando mi confianza se aparta de Él, yo ya camino solo. Ya Dios no está ahí. Y es duro, es difícil caminar sin confiar en Dios, porque lo conocemos a Él. Sabemos que sin Él somos nada. No somos nada sin Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí esta palabra es para que cada uno de nosotros meditemos y nos demos cuenta de que no solo que no solo que solo en Él, solo caminando, confiando en Dios, nuestra vida plenamente en Él, es como nosotros vamos a caminar todos los días victoriosos, no importando lo que venga, no importando lo que pase. Dios es nuestra fortaleza, porque confiamos plenamente en Él. Bendito es el nombre de Dios. Bendito Dios, aleluya. Esta palabra es poderosa, porque así como le hablaba a los jóvenes en aquellos tiempos, a los jóvenes para que no fueran a tomar una mala decisión, así en su juventud, cuando se apartaban de sus padres los aconsejaban, y sabemos que para que ellos caminaran en el temor de Jehová, en el temor de Dios, y no fueran a fracasar en una decisión por el pecado, por ese pecado. Y aunque en estos tiempos nos habla a todos nosotros, en general, a todos nos habla esta palabra poderosa de Dios. Y tenemos que caminar confiando en Dios. Tenemos que saber que las decisiones que vamos a tomar no son decisiones de que las vamos a tomar, no, hay que ponerlas en las manos de Dios. Caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, porque vienen nuestros hijos y ellos vienen siguiendo nuestros pasos también.
y ellos van a hacer lo que sus padres hacen. Por eso hay que instruirlos y enseñarles la palabra de Dios, para que cuando ellos tomen sus decisiones, busquen todas sus decisiones, se las presenten a Dios, para que todos sus caminos los pongan en las manos del Señor, para que su confianza esté puesta en el Señor, para que sean prudentes en todos sus caminos. Pero Dios nos, en esta palabra, nos habla a nosotros. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Meditemos en esta palabra, lo que Dios está hablando en esta poderosa palabra. Hay que tener cuidado, porque Dios nos habla en la palabra, poderosa palabra de Dios. Tenemos que agradarlo a Él. Tenemos que vivir una vida apartada de todo mal, porque Dios está viendo todo. Dios está viendo todos nuestros pasos. Dios sabe en nuestro corazón cómo caminamos. Si lo ponemos a Él primero, si pensamos en Él antes de tomar una decisión, si todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, con prudencia. Bendito es el nombre de Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Esta palabra Dios nos manda a meditar en esta hora. No solo para cada uno de nosotros, sino para otras personas también, que tal vez no se han entregado a Dios. Tal vez no han venido a los pies del Señor. Pero esta palabra es para cada uno de nosotros, es para todos, para que sepa que hay un Dios que quiere que confiemos en Él. Hay un Dios que quiere que pongamos nuestros caminos en Él, porque Dios es bueno. Así como Dios se le presentó a Salomón en un sueño, así Dios está presentándose también en esta hora por medio de esta poderosa palabra en cada uno de nosotros, en cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Tal vez hay alguna persona que tal vez esté escuchando, que tal vez no ha entregado su vida al Señor. Hoy Dios, por medio de su palabra, Él se nos presenta hoy en nuestras vidas. Por medio de esta palabra, se nos presenta Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Darnos de toda sabiduría, darnos de su palabra, para que nosotros caminemos en paz, caminemos confiados, porque Él es nuestro caminar. Si esta palabra ha tocado nuestros corazones, meditemos en esta palabra, porque el propósito de Dios es que caminemos conforme a su ley, respetando lo que Él nos ha mandado hacer. Y bendito es el nombre de Dios, aleluya. Es de meditar en esta palabra, de meditar en esta poderosa palabra, porque Dios es fiel y Él quiere que caminemos sin temor, que caminemos sin miedo, que todo vacío que hay en nuestro corazón
Él quiere llenarlo. Él quiere llenarlo porque Él nos ama. Él nos ama a cada uno de nosotros. Y los dejo con esta palabra para que meditemos en ella y para que no solo la escuchemos, sino que caminemos en obediencia, sabiendo tomar decisiones, porque una mala decisión nos puede llevar a una mala consecuencia. Y hoy si esta palabra ha tocado el corazón de alguien, tú puedes tomar una decisión que puede cambiar tu vida para siempre, entregando tu vida a Cristo, porque Cristo por medio de su palabra se nos presenta a cada uno de nosotros. Él quiere llenar tu corazón y llevarte por un camino de rectitud. Él va a ser tu guía. Él va a ser él va a ser el que va a quitar todo tropiezo del camino. Pero hay que abrir nuestros corazones al Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Y hasta aquí lo dejo con esta palabra y para que meditemos en ella y, y sigamos adelante poniendo siempre a Dios en nuestros corazones, porque sin Él no somos nada. Sin Dios no somos nada. Él es el único que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Solo Él. Nosotros solos no podemos. Todo lo que hacemos nosotros es malo. Las decisiones que tomamos nosotros son malas. Todo es malo. En cambio, cuando ponemos a nuestra vida, nuestra dependencia, nuestro corazón, todo en las manos de Dios, todo obra para bien, todo marcha bien, todo marcha bien. Y hasta aquí los dejo, que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que me están escuchando en esta hora y que Dios bendiga a nuestra hermana Karen Pérez, nuestro pastor Jonathan, a la pastora, nuestra pastora Yarimar. Dios bendiga a Jonathan Jr., Ana Francesca. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados también en esta hora. Poderoso Dios, al pastor Pedro Soto, que Dios lo bendiga, mi hermano querido, la guerrera de Dios, Yaiselin. Poderoso es el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Y si tienen peticiones en esta hora, vamos a estar orando para que sea Dios ahí obrando en cada necesidad en esta hora. Bendito es el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Charol. Poderoso Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos del concilio. Dios los bendiga a los pastores. Cada uno de ellos que les amamos. De día no los miramos. Y que Dios los bendiga a todos los que han estado aquí en sintonía. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria al que vive y reina.